Principios de economía. Unidad 1. Introducción a la economía. Clase 1. Conceptos básicos de economía. Determinación del campo de la economía como ciencia. La microeconomía y la macroeconomía. El problema económico. Los sistemas económicos, la escasez y la necesidad de elegir. El concepto de frontera de posibilidades. La economía es la ciencia social que estudia cómo decide la sociedad para asignar recursos escasos entre fines alternativos para la satisfacción de sus necesidades. En otras palabras, para solucionar el problema de la escasez. Los campos de estudio de esta materia son dos: la microeconomía y la macroeconomía. La microeconomía trata del estudio del comportamiento de las unidades económicas individuales en el mercado. Estos son consumidor y productor. La macroeconomía, por su parte, estudia el comportamiento de las variables agregadas como el producto total de un país, su nivel de precios, el nivel de empleo y la balanza de pagos. Comencemos por la generalidad del problema económico. Querer más de lo que se tiene y contar con recursos limitados. Es parte de la condición del ser humano en el mundo en que vivimos. Por ejemplo, una ciudad tiene que elegir entre comprar más unidades móviles para la policía o aumentar el sueldo de sus agentes. Quizás usted experimentó este problema cuando tuvo que elegir entre hacer un viaje a alguna parte del mundo, comprarse un auto o hacer una carrera profesional. Los sistemas económicos son formas en que la sociedad se organiza para resolver el problema económico. En los extremos se ubican la economía de mercado y el socialismo, entre un amplio espectro de combinaciones de estos, a los que para simplificar llamaremos sistemas de economía mixta. La economía de mercado defiende la propiedad privada, la libertad de empresa y la existencia de mercados competitivos. El socialismo defiende la propiedad colectiva, las empresas son de propiedad del Estado y los mercados están intervenidos. Por último, entre la gran variedad de economías mixtas es posible encontrar algunas más afines al capitalismo y otras más cercanas al socialismo. Ante el problema de la escasez, la sociedad debe responder las siguientes preguntas: ¿qué producir? ¿Cómo producir? ¿Y para quién producir? Es decir, definir el sistema económico. En la elección de qué producir se determinan las cantidades que se elaborarán de cada producto. Dada la existencia de necesidades y que éstas se satisfacen con bienes y servicios, es necesario determinar cuáles necesidades se van a satisfacer y cuáles serán los bienes y servicios que satisfarán esas necesidades. Para decidir el cómo producir, se tendrá en consideración la disponibilidad de los factores de producción, sus precios y la tecnología. Involucra elegir entre los factores de producción a utilizar y en qué cantidades. Los factores de producción a saber son la tierra, el trabajo, el capital, la tecnología y la capacidad empresarial. Finalmente, ¿para quién producir? Es elegir quién obtiene lo que se produce. La respuesta aquí depende del sistema elegido para organizar la economía. Por ejemplo, en una economía de mercado dependerá de la capacidad de compra de los distintos consumidores, mientras que en una economía socialista la decisión recae sobre los dirigentes. Definido el sistema
económico en el cual se va a organizar la economía y respondidas las preguntas de la economía, se puede recurrir a la división del trabajo para incrementar la producción con la misma dotación de recursos. La división del trabajo consiste en la mejora de la productividad a partir de la fragmentación de las labores en tareas elementales. Si cada trabajador se especializa, podrá hacer más unidades en menor tiempo y cada vez mejor. Esta cuestión para Adam Smith fue una de las principales causas para que las naciones incrementaran su riqueza. No obstante, también advirtió varios factores negativos que se originaron por la misma, como las diferencias salariales y el deterioro cognitivo del trabajador. De otro lado, la sociedad necesita de la existencia del dinero para la satisfacción de las necesidades. Cuando la doble coincidencia entre lo producido y lo demandado, como en el trueque, no es posible, el dinero aparece como un facilitador de transacciones. Tres son los principales usos del dinero: como medio de cambio, aceptado para poder ser medio de pago; unidad de cuenta, para que los precios puedan poder expresarse en él; y depósito de valor, para poder ahorrar y utilizar cuando se requiera sin que pierda valor significativo. Para finalizar, recurriremos a un modelo que explica el problema de la escasez. Vale comentar antes que los modelos son representaciones simplificadas de la realidad en sus hechos más significativos. Un modelo sirve para explicar un fenómeno económico y será bueno en la medida que sus proyecciones sean lo más cercanas a la realidad. Tanto así es que un modelo no se juzga por la veracidad de sus supuestos, sino por lo acertadas de sus proyecciones. El modelo en cuestión es el de la frontera de posibilidades de producción. Vamos a suponer que se trata de una economía con cierta dotación de recursos dada, con una tecnología dada y donde solo se pueden producir cañones o manteca. Nosotros sabemos que en una economía de la vida real es posible producir más de dos productos. No obstante, en aras de modelizar, es decir, de buscar una representación simplificada de la realidad que nos permita comprender ciertos conceptos para después elaborar nuestras propias conclusiones o proyecciones, estos supuestos resultan pertinentes. Los conceptos que vamos a trabajar con este modelo son los de escasez, eficiencia y costo de oportunidad. La frontera de posibilidades de producción se puede representar mediante la siguiente curva. Y alternativamente también puede ser expresada mediante una tabla. A partir de esta frontera de posibilidades de producción, podemos comprender los conceptos de escasez, eficiencia y costo de oportunidad. El concepto de escasez lo observamos en el hecho de que esta curva representa un límite, es decir, no se puede ir más allá o producir indefinidamente cañones y manteca. En este sentido, el punto H es un punto inalcanzable. También sobre la frontera de posibilidades de producción es posible visualizar el concepto de eficiencia, porque cada uno de los puntos de esta curva son puntos eficientes, es decir, son puntos que nos proveen información sobre las combinaciones de cantidades máximas que son posibles producir.
Así, por ejemplo, si se utilizan todos los recursos en producir cañones, se obtendrá 15 de estos. Si se produce solo manteca, se podrá producir 5.000 toneladas de manteca. Si se producen 14 cañones, podrá producirse 1.000 toneladas de manteca. Esto es congruente con la información proporcionada en el cuadro o tabla en el punto B. El punto G es posible, pero ineficiente, porque si la economía produce 2.000 toneladas de manteca, estaría desperdiciando recursos al producir menos de 12 cañones. Esta información también la hemos extraído de aquí, de la tabla. En el punto C, la cantidad de cañones coherente con 2.000 toneladas de manteca son 12 cañones. Y finalmente, a través de este modelo también es posible visualizar el concepto de costo de oportunidad, es decir, la cantidad de un bien a la que es necesaria renunciar para obtener más del otro. Precisamente la concavidad hacia el origen de la frontera de posibilidades de producción nos indica que a medida que se produce más manteca, su costo de oportunidad es creciente. Esto significa que el incremento de la producción será proporcionalmente menor que el incremento de los recursos. A esta característica se le conoce con el nombre de rendimientos decrecientes. Obsérvese que cuando se va del punto A al punto B, la economía renuncia a un cañón para conseguir 1.000 toneladas de manteca, mientras que del punto B al punto C se deberá renunciar a 2 cañones para conseguir 1.000 toneladas de manteca adicionales. Es decir, a medida que se produce más manteca, vamos a necesitar o requerir renunciar a una cantidad mayor de cañones. Para profundizar en los contenidos vertidos en esta clase, pueden recurrir a los libros de Monchón y Becker, capítulo 1 y 2, Samuelson y Nordhaus, capítulo 1.